Muy buenas tardes, le damos a todas las mujeres y todas las personas que se conectan con nosotros a lo largo y ancho de Hispanoamérica y queremos invitarles y darles las gracias por participar en este conversatorio virtual. No te compares en este mes de la mujer, cuán importante es este tema y no solamente para la mujer, sino también para nosotros los hombres, para los pastores, para los ministerios. Es un tema transversal que hemos querido preparar para ustedes de la mano de nuestra autora Shannon Popkin. Mi nombre es David Galeano y soy el director de marketing de la editorial Portavoz. He tenido la oportunidad de trabajar en la industria del libro cristiano por más de 10 años y 15 años en la industria del marketing. Y para mí es un gran privilegio, por la gracia de Dios, poderles acompañar en esta tarde como moderador. Quiero presentarles también los libros que ha escrito nuestra autora invitada. Ellos son No seas una mujer controladora, del cual realizamos un conversatorio en diciembre. Usted lo puede buscar en la página, en el YouTube de Editorial Portavoz y de CLC en Hispanoamérica. Y el que vamos a trabajar hoy, que es No te compares. Permítame, les doy una reseña de este libro. Dice, ¿te comparas constantemente con otras personas en los medios sociales, en tu vecindario, en la iglesia o al dejar a los hijos de la puerta a la escuela? ¿Te esfuerzas por demostrar que estás a la altura y luego te sientes avergonzada cuando no es así? Medirse a uno mismo de acuerdo a los estándares de los demás no es saludable y no es el plan de Dios. De hecho, el camino de Jesús va al revés de este camino. Nos invita a seguirlo y a recuperar la libertad, la confianza y el gozo. Y para ello quiero presentarles también a las personas que nos acompañan. Vamos a conocer, me acompaña Jackie Saldaña, mi compañera en Portavoz. Ella ha trabajado en Portavoz por 22 años, se desempeña como directora de adquisiciones y desarrollo de productos y su primer y más importante trabajo es ser esposa y madre. Le apasiona la lectura, la biología, viajar y conocer lugares, culturas y personas con quienes compartir el mensaje del Evangelio. Jackie se conecta a esta hora desde Grand Rapids, Michigan, y te doy la bienvenida. Buenas tardes, David. Gracias por invitarnos. Gracias, Jackie. Gracias por este tiempo tan especial. Sabemos que estás una hora adelante de nosotros y te agradecemos por este tiempo especial, sabiendo la importancia que das a tu familia. También quiero comenzarles quién es Shannon Popkin. De pronto, si usted no pudo ver el conversatorio anterior, vamos a ver quién es ella y su perfil y en qué se ha desarrollado. Shannon también, al igual que Jackie, es esposa y madre, es oradora y maestra y líder de estudios en grupos pequeños. Ese es uno de sus fortalezas y lo que ustedes van a encontrar en los libros de Shannon es una guía para esos líderes de grupos. Ha trabajado y ha publicado por Family Fam, Mom Sense, Focus on the Family, que es enfoque a la familia, Magazine y otros medios. Colabora con el blog de Mujer Verdadera de Nancy de Moss Wolgemuth en avivanuestroscorazones.com y ha escrito blogs durante varios años en shannonpopkin.com. Shannon también se conecta con nosotros desde Grand Rapids, Michigan. Bienvenida, Shannon, a este conversatorio. Hello, how are you? Buenos días, ¿cómo están? Ay, Dios, perdónenme. No, Saludos, ¿cómo están? It's so good to be with you today. Es muy lindo estar aquí con ustedes hoy. Ok, Shannon, bienvenida y déjame decirte que tu libro ha sido de gran edificación para nuestras vidas y las de muchas mujeres en Hispanoamérica también, ¿no? Shannon, I wanted to let you know that your book has been a blessing for all the women in Latin America. Oh, I'm so thankful that God has allowed this book to be translated into Spanish. I'm thankful for Portavoz and all of the bookstores that have allowed it to go out. Estoy muy agradecida a Dios por haber permitido que este libro haya sido traducido al español. Agradecida a Portavoz por haberlo hecho posible y a todas las libreros en Hispanoamérica que han hecho posible que el libro llegue a las manos de las personas. Ok, muchísimas gracias, Shannon, y también le damos gracias a Krigol Publication, que fue quien lo publicó en inglés y nos compartió. Krigol es la casa matriz también de Portavoz, entonces damos gracias también por ese recomendarnos tan buenos libros.
we also want to be thankful to Kriegel Publications who made your books available in English, and we're grateful for that. Yes, I'm very grateful for Kriegel as well. Ok, entonces les damos la bienvenida, estamos muy atentos para escuchar esta primera sesión del libro No te compares y el tiempo es de ustedes. So we can begin. Well, it's so great to be with you today talking about the topic of comparison. First, I'd like to just introduce my family. Es muy lindo estar con ustedes hoy hablando sobre este tema de la comparación. Y primero quisiera comenzar presentando a mi familia. I've been married for 26 years and we have 3 young adult children. He estado casada por 26 años y tenemos 3 hijos adultos. And man, my family has been one of the areas that has tempted me to compare my family with other families. Y mi familia ha sido uno de esos asuntos en los que más he sentido la tentación de compararme. I wonder if you can relate. Me pregunto si tú te sientes de la misma forma. You can see my daughter there sitting beside me, and I want to start by telling you a story from when she was about 5 years old. Ustedes pueden ver a mi hija sentada ahí al lado mío y quisiera comenzar contándoles una historia de cuando tenía 5 años. You see that we're sitting on the sand, and one day we were climbing some sand dunes. Pueden ver que estamos sentadas ahí en la arena y un día estábamos escalando unas dunas de arena. And instead of looking at the beautiful scenery all around us, I was looking at a woman who was up ahead climbing the trail. Y en lugar de concentrarme en mirar la belleza del paisaje alrededor mío, estaba mirando a una mujer que estaba caminando enfrente de mí, escalando la duna. And so I said to my little daughter, Lindsay, compared to that woman up there, is mommy skinnier or fatter than her? Y le pregunté a mi hija Lindsay, comparada con esta mujer que está delante de nosotros, mamá, ¿es más delgada o es más gorda? I would not recommend asking your 5-year-old this question. No recomendaría preguntarle a tu hija de 5 años esta pregunta. Because my daughter said, oh, mommy, I think you're just a little bit fatter than her, but just a little fatter. Porque mi hija contestó, oh, mami, yo creo que eres un poquito más gordita, solo un poquito más gordita. I wonder if you ever feel the temptation to compare yourself. Y me pregunto si alguna vez has sentido la tentación de compararte a ti misma. Do you feel the pressure to keep up with other people? ¿Sientes la presión de estar constantemente compartiendo los estándares de otras personas? Are you constantly driving yourself forward to achieve? Siempre estás empujándote a ti misma a llegar a cumplir metas que a veces son inalcanzables. Do you pull away from other people, either feeling inferior or superior to them? O sencillamente te separas de otras personas porque te sientes inferior a ellas o superior a ellas. Today, I'm going to tell you how to find freedom from comparison. Y hoy quiero compartir contigo cómo alcanzar la libertad sobre la comparación. But it might not be what you think. Pero puede ser que no sea lo que estás pensando. I want you to picture yourself with one of these glass measuring cups. Y quisiera que te imagines a ti misma sosteniendo una de estas jarras medidoras. And in the cup is all of the things that make you special. Y en esa copa están todas las cosas que te hacen a ti especial. All of your gifts and your abilities and your family and your beauty. Todos tus talentos, tu familia, tu belleza. All of the things that make you, you are mingled together in this cup. Todas las cosas que te hacen a ti, quien eres, están mezcladas dentro de la copa. And I think your temptation is to take your cup and put it next to someone else's cup. Yo creo que la tentación más grande es para ti tomar esta copa tuya y ponerla al lado de la copa de otra persona. To always be measuring and comparing yourself. En esta constante medición de ti misma en contra de otras personas. We all have different amounts in our cups, don't we? Todos tenemos cantidades diferentes en nuestras copas, ¿cierto? And there is a temptation to look over and compare what someone else has in her cup.
Y siempre existe la tentación de comparar lo que tenemos en nuestras copas, con las copas de los demás. I don't know if it's the same in Latin America, but here in America, or in the United States, we call it the comparison game. Y yo no sé si es también así en países en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos le llamamos el juego de la comparación. I don't think comparison is a game, though. Y a mí no me parece que la comparación sea un juego. I think it's a war. I think our enemy is using it as a strategy to defeat us. Yo considero que es una guerra que el enemigo usa para derrotarnos. Here's what makes me think that our enemy is the one who wants us to be comparing. Y esta es la razón por la cual pienso que nuestro enemigo nos hace compararnos constantemente. Look at this verse in James chapter 3, verse 14 through 15. Mira este versículo en Santiago. Santiago 3, 14, 15. Yep, 14 through 15. Jackie, I'll ask if you'd read that for us. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. So jealousy is when I look over and I don't like that you have more in your measuring cup. Entonces, los celos y la envidia es cuando yo miro a la copa de otra persona y veo, no estoy contenta con la mía. Selfish ambition is when I'm trying to prove that I have more in my cup. Y la ambición es cuando yo trato de tener más en mi copa que lo que otra persona tiene. And look at what the verse says. It says both of these, jealousy and selfish ambition, these are both tied to this world. Y mirando el versículo vemos que son los celos amargos y la ambición personal los que nos tienen atados a este mundo. When we compare, we're not listening to the wisdom from above. Cuando nos comparamos no estamos escuchando a la sabiduría que viene de lo alto. We're listening to the wisdom that comes from below. Estamos mirando a la sabiduría que viene de abajo. The wisdom that is earthly and unspiritual and even demonic. Es esa sabiduría terrenal, no natural y que es hasta diabólica. Have you ever thought of demons trying to influence you to compare yourself? ¿Alguna vez has pensado en de la influencia que pueden tener los demonios en esta guerra de la comparación? Our enemy is a powerful influencer in this world. Nuestro enemigo es una influencia poderosa en este mundo. If you think about your measuring cup again, si piensas acerca de tu copa de medir, think about this. Your enemy always wants you looking at the lines on the side of your measuring cup. Piénsalo de esta forma. Nuestro enemigo siempre quiere que tú estés enfocada en las líneas de medir. We don't really have a backstory for Satan. Realmente no conocemos una historia de Satanás. What our Bible tells us, it's kind of blurred into poetry and future literature. Lo que la Biblia nos dice sobre Satanás está un poquito entretejida en la poesía y en las visiones futuras. But what we can gather is we know that Satan was once an angel in heaven. Pero lo que sí sabemos es que en algún momento Satanás fue un ángel en el cielo. He was beautiful and he had a rank and position. Era hermoso y además tenía un rango distintivo. But this was not enough for him. Satan wanted to be lifted higher. Pero esto no era suficiente para él. Él quería estar en una posición superior. Isaiah 14:13 says, "You said to yourself, I will ascend to the heavens. Isaías nos dice que él quería ascender hacia los cielos. I will set my throne up above the stars of God." Y que él quería establecer su reino más allá y encima de las estrellas de Dios. Do you hear Satan's mindset? He had a measure up mindset. Puedes escuchar los pensamientos de Satanás. Él tenía una mente como las jarras de medir. He was never content. He always wanted to be lifted higher. Nunca estaba contento. Siempre quería estar superior. And, you know, Satan's pride, this is actually pride we're talking about. Y es realmente orgullo de lo que estamos hablando.
Satan's pride was not tolerated in heaven. Jesus said he saw Satan fall like a flash of lightning. Y el orgullo de Satanás no fue tolerado en el cielo. Jesús dijo que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. And so Satan is now the ruler of this dark world, and he's trying to influence you. Y es por eso Satanás es ahora el que reina en este mundo caído y está tratando de influenciarte. In Revelation, it says that the great dragon fell and swept a third of the stars from the sky. Y en Apocalipsis leemos que el gran dragón cayó y que dividió las estrellas del cielo. What we think that means is Satan influenced 1/3 of the angels to follow him instead of God. Lo que creemos que esto puede decir es que Satanás influenció a 1/3 de los ángeles a que cayera con él en el mundo caído. Do you see that Satan is a powerful influencer? ¿Puedes ver la influencia tan poderosa de Satanás? Satan wants to influence you to be like him. Y Satanás quiere influenciarte a ti misma para que seas como él. He wants for you too to have a measure up mindset. Y él quiere que tu mente esté regida por las líneas en la copa medidora. To never be content with what's in your measuring cup. Nunca estar contenta con lo que tienes dentro de tu copa. But we know that Jesus is the better ruler of this world. Pero sí sabemos que Jesús es el rey bueno de este mundo. Jesus is the true and right king. Que él es el rey verdadero. And Jesus' story is completely different than Satan's. Y la historia de Jesús es totalmente opuesta a la historia de Satanás. Satan was full of himself, but Jesus emptied himself. Satanás estaba lleno de sí mismo. Jesús se virtió a sí mismo. Satan was a story of pride. Jesus was a story of humility. La historia de Satanás está llena de orgullo. La historia de Jesús es llena de humildad. Look at these verses from Philippians that tell us the backstory of Jesus. Mira esta historia en Filipenses que nos cuenta la historia de Jesús. Jackie, could you read Philippians 2, 5-8? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. So if Jesus had a measuring cup, it would be the biggest one. Si Jesús tuviera una de medir, sería la más grande del mundo. It would be bigger than the entire universe, and it would be completely full. Sería más grande que el universo entero y estaría completamente lleno. There's no one greater than Jesus. No hay nadie más grande que Jesús. But the verses said that Jesus, even though he was equal to God, Pero el versículo nos dice que aun cuando Jesús era igual a Dios, that's a measuring word, right? Equal. esa es una palabra de medición, igual. But Jesus did not count equality a thing to be grasped. Pero Jesús nunca consideró ser igual como algo a qué aferrarse. He did not come to our world proving that he was equal to God. Él no vino a este mundo a probar que él era igual que Dios. Did you hear what the verse said that Jesus did? ¿Puedes leer en el versículo lo que hizo Jesús? It says that he emptied himself. He poured his life out. Él se vació a sí mismo, vació su vida. Jesus is a story of humility. Jesús es una historia de humildad. Jesus took all of the greatness that was in his measuring cup and he poured his life out on the cross. And in so doing, he lifted you up. Jesús vació todo lo que había en su copa medidora en la vida de nosotros a los pies de la cruz para poder levantarte. So Satan wants for you to focus on the lines on your measuring cup, but Jesus wants you to focus on the spout. Mientras Satanás quiere que tú te concentres en las líneas en la copa medidora, Jesús quiere que te concentres en el pico por donde el agua se vierte. Jesus wants to influence you also. Jesús también quiere influenciar tu vida. He wants you to live your life the way that he did. Él quiere que tú vivas tu vida de la manera en la que él vivió la suya. So Satan was full of himself. Jesus emptied himself.
Satanás estaba lleno de sí mismo y Jesús se vació a sí mismo. Jesus did not deny his worth or his value. Jesús nunca negó su valía. He never said that I'm not God or that I'm not valuable. Él nunca dijo que él no era Dios y que él no era valioso. No, he just took all of that worth and value and he poured himself out. Él tomó toda esa estima, todo ese valor y la vertió. Look at what happens when you take the measuring cup and you pour it to one side. Imagina lo que pasa cuando tú tomas la jarra de medir, la copa de medir y la mueves para vertir el contenido. The lines don't matter anymore. Las líneas no importan más. When Jesus came to our world and he encountered people who were measuring and comparing just like you and I do, Cuando Jesús vino a este mundo y se encontró con personas que estaban tratando de medirse y compararse tal como tú y yo hacemos, he would start talking about his kingdom. él empezaba a hablar sobre su reino. So when the disciples were arguing about who was the greatest, Jesus talked about his kingdom. Cuando los discípulos empezaron a hablar y a preguntarse entre ellos quién era el más grande, Jesús les habló del reino. When the Pharisees were lifting themselves up, Jesus talked about his kingdom. Cuando los fariseos trataban de colocarse superiores a otros, Jesús habló sobre su reino. When the sinners were feeling insecure and inferior, Jesus talked about his kingdom. Cuando los pecadores se sentían inseguros e inferiores, Jesús les habló sobre su reino. And so we asked Jesus, why is this helpful? Why do you keep talking about your kingdom? Si pudiéramos preguntarle a Jesús, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Por qué estás hablando sobre tu reino? I think it might be sort of like the game of Uno. Do you know the game of Uno? Y yo creo que sería como muy parecido a como es el juego de Uno. We play Uno in the United States too, even though it's a Spanish word. Ahí también jugamos el juego Uno en los Estados Unidos, aun cuando es una palabra en español. Well, if we were playing Uno at a table and you noticed that I was trying to get as many cards in my hand as possible, Si estuviéramos juntas jugando al juego de Uno y tú me vieras poniendo muchas cartas en mis manos, if you were a good friend, you would say to me, Shannon, do you know that the goal of Uno is to have less cards, not more? si tú fueras una buena amiga, tú me dirías, Shannon, ¿te das cuenta que el objetivo del juego no es tener más, sino menos cartas en la mano? I think that's why Jesus is talking about his kingdom. In his kingdom, the goal is humility. Y yo creo exactamente que eso es de lo que Jesús está hablando sobre su reino, y es que su reino es un reino de humildad. Jesus wants to influence you with the wisdom of heaven, the wisdom that comes from above. Y Jesús quiere influenciarte con la sabiduría que viene de arriba, con la sabiduría del cielo. And so I want to ask you a question. Which influencer have you been listening to? Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de estas dos influencias has estado escuchando? Jesus said that his sheep know his voice. Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz. And so we have to be sheep who are listening for the voice of Jesus. Nosotros tenemos que ser esas ovejas que escuchan la voz de Jesús. And Jesus wants for us to know what his voice sounds like. Y Él quiere que nosotros sepamos cómo suena su voz. Unless you listen for Jesus, you will only hear the world. A menos que escuches a Jesús, únicamente escucharás las palabras. The world is loud and it wants to influence you to always be measuring up. Únicamente escucharás las palabras del mundo que es ruidoso y que constantemente te hace pensar en las líneas en la copa medidor. I want to do a little listening test. Yo quiero hacer una prueba de escuchar contigo. I want you to just think about if you have ever heard any messages like these. Y quisieras preguntarte si alguna vez has escuchado algún mensaje como este. Have you ever heard the message, you have to push yourself, you have to get ahead? Un mensaje como tú tienes que esforzarte más, tú tienes que estar adelante. You have to lose 20 pounds. Tienes que perder 20 libras. You have to get a nicer house. Tienes que conseguirte una casa mejor. You have to find a husband or you're going to miss out. Tienes que buscarte un esposo, pero ya, porque si no, te estás perdiendo mucho. You have to be perfect.
Tienes que lucir perfecta, or at least look perfect. o al menos lucir perfecta. Don't let anybody see your flaws. No dejes que nadie vea tus defectos. Don't let anybody too close that they might see that your marriage is bad. No dejes que nadie se acerque lo suficiente para que pueda ver que tu matrimonio no es perfecto. Don't let them know that your children are imperfect. No los dejes saber que tus hijos no son perfectos. And no matter how hard you try, you're never going to be enough. Y no importa cuán duro y cuánto tú trates, nunca va a ser suficiente. Not as a mom, not as a wife, not in your ministry or your work. No como mamá, no como esposa, no como sierva y no como trabajadora del ministerio. You should be ashamed of yourself. Tú debes sentir vergüenza de ti misma. You're falling behind. Look at how messed up your family is. Te estás quedando atrás. Mira qué desastre es tu familia. Look at how bad your marriage is. Mira qué malo está tu matrimonio. You're such a loser. Look at you. Eres una perdedora. Mírate bien. You're the fattest one. You're the dumbest one. Tú eres la más gorda, la más estúpida. You will never measure up. Nunca vas a lograr ser nada. Have you ever heard one of these messages? ¿Alguna vez has escuchado alguno de estos mensajes? Here's what I want you to know. Y esto es lo que yo quiero que sepas. Jesus never said anything remotely like any of those things. Jesús jamás, nunca dijo algo ni siquiera parecido a esas cosas. In my Bible, here's my Bible, I have the words of Jesus in red. En esta Biblia que tengo acá, tengo las palabras de Jesús resaltadas en rojo. And if I look at all the red verses in my Bible, I will never find any of those measure up messages. Y si yo mirara todas esas palabras rojas en mi Biblia, nunca encontraría un mensaje de comparación como esos que te he compartido. Do you know that we have a recording of Jesus's voice? ¿Sabías que tenemos una grabación del mensaje de Jesús? It's right here in this book. Es aquí, en mi Biblia. Here's what Jesus says about measuring and comparing. Y esto es lo que Jesús dijo acerca de medirse y de compararse. Jesus says the last will be first and the first will be last. Jesús dijo que el último sería primero y el primero último. Jesus says the greatest is the servant. Y Jesús dijo que el más grande sería siervo. Jesus says whoever exalts himself will be humbled. Whoever humbles himself will be exalted. Que quien quiera que estaba exaltándose a sí mismo sería humillado y que los humillados serían exaltados. This is what Jesus's voice sounds like. Y eso así es como suena la voz de Jesús. Picture yourself like a little sheep, Imagínate a ti misma como una pequeña oveja. and all around you are the voices of the world. Y alrededor tuyo están todas las voces de este mundo. In ancient times, they would put a whole bunch of sheep in a sheep pen that belong to different shepherds. En los tiempos antiguos, ellos acostumbraban a poner las ovejas juntas que pertenecían a diferentes pastores. And in the morning, the shepherd would come, and his sheep knew how to listen for his voice. Y en las mañanas, cada pastor venía y cada una de las ovejas debía escuchar por la voz de sus pastores. That's how you have to be. Y esa es la manera en la que tienes que ser. Unless you listen for the voice of Jesus, you will only hear the world. A menos que a propósito escuches la voz de Jesús, únicamente vas a escuchar la voz del mundo. Remember, your enemy, he wants to influence you to always be measuring. Recuerda que tu enemigo siempre va a tratar de influenciarte para que estés comparándote. But you have to be a sheep who learns to hear the voice of Jesus. Pero tienes que ser esa oveja que siempre escucha la voz de Jesús. Jesus says, live like me, be the humble one, pour your life out. Y Jesús quiere que seas como Él, que seas la humilde y la que vierta tu vida. This is where freedom comes. Aquí es a donde la libertad viene. You can live your life like Jesus. So ask yourself, which voice have I been listening to? Tú puedes vivir como Jesús. Solo tienes que preguntarte qué voz yo he estado escuchando. Have I been listening to my enemy who tells me that I have to measure up, focusing on the lines? He estado escuchando a mi enemigo que me dice que constantemente tengo que medirme y que tengo que vivir para mí.
Or have I been listening to Jesus, who focuses my attention on the spout? ¿O he estado escuchando a Jesús que me trae atención hacia el pico de la copa? In this book, No Te Compares, we look at the words of Jesus. En este libro, No te compares, a las palabras de Jesús. We want to be sheep who know how to hear Jesus' voice Queremos ser estas ovejas que saben cómo escuchar la voz de Jesús. and who allow ourselves to be influenced by the voice of Jesus, not the voice of the world. Y que se permiten a sí mismas escuchar la voz de Jesús y no la voz del mundo. And so we look at different stories that Jesus told or conversations he had, people who were comparing like we do. Y escuchamos estas historias en las que Jesús encontró personas que estaban comparándose entre ellas, solo igual que nosotros nos comparamos. And all of the lessons are arranged around these words of Jesus, these upside down statements. The last will be first. Y todas las historias en el libro caminan alrededor de eso, de esas historias que contaron sobre Jesús y cómo él destruyó esas frases de comparación. The greatest is the servant. De que el más grande será el siervo. Whoever humbles herself will be exalted. Quien quiera que se humille será exaltado. So I hope that you will come study with us and learn to hear the voice of Jesus. Espero que puedas unirte a nosotros y estudiar este libro y escuches la voz de Jesús. Wow, Shannon, qué impresionante. Hola, Shannon. Thank you. Queremos hacerte una ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas de una vez y la primera es, ¿cómo dejo de compararme en las redes sociales? So there's a few questions we have from the audience. And the first one is, how do I stop comparing myself in social media? Yes, social media is difficult, isn't it? Sí, las redes sociales son muy difíciles. When I was a little girl, I basically just compared myself with the other little girls in my class at school or in my neighborhood. Cuando yo era una chica, yo únicamente que me comparaba con las niñas de mi escuela y con las niñas de mi vecindario. But now the neighborhood is much wider because of our phones. Pero ahora el vecindario es mucho más grande por el alcance de nuestro teléfono. I turn on my phone and I look into all the other people's lives all across the world. Yo puedo a través de mi teléfono mirar a las vidas de muchas personas a través del mundo. And I do think that our enemy uses social media to defeat us. Y yo creo que el enemigo usa las redes sociales para destruirnos and also to divide us. Y para dividirnos. We pull away from each other, either inferiority or superiority. Nos separamos unos de los otros porque nos sentimos inferiores o superiores. And we also try to project perfection. Y porque también tratamos de proyectar perfección. So I think sometimes we do need to take a break from social media if we just can't handle it. Y a veces yo pienso que es algo muy sabio desconectarnos de las redes sociales si lo necesitamos. But if you're strong enough, here's what I invite you to do. Pero si tú eres fuerte suficiente, esto es lo que te invito a hacer. Go into social media with the voice of Jesus in your mind. Entra en tus redes sociales con la voz de Jesús en tu mente. Let him remind you that the greatest is the servant. Permite que él te recuerde que el más grande es el siervo. That whoever exalts herself will be humbled. Que quien quiera que se exalte a sí mismo será humillado. So what if you could go onto social media focused on the spout, not the lines? ¿Qué tal si vas a tus redes sociales pensando en el pico de la jarra y no en las líneas? With a heart to lift up others and serve them well. Con el corazón de servir a otros y servirles bien. With a heart reminding them of what's true from the Bible. Con un corazón que les recuerde todas las verdades de la Biblia. With a heart to encourage your sisters. Con un corazón de motivar y animar a tus hermanas. If you approach social media with your measuring cup tipped and focused on the spout, si tú enfrentas tus redes sociales pensando en el pico de la jarra, then you won't be measuring, right? No vas a estarte midiendo. You can't be measuring and pouring at the same time. No puedes medir y al mismo tiempo verter
convertir. So let's go onto social media as messengers of Jesus. Entonces, vayamos a las redes sociales como mensajeras de Cristo. Excelente, Shannon. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa si estoy celoso porque mi amigo tiene hijos y yo no? So the second question is, what happens if I am jealous because my friend has kids and I do not? Yes, that's a very difficult situation, right? Sí, esta es una situación muy difícil. Especially for those who would love to be wives and mothers. Especialmente para las mujeres que anhelan ser esposas y mamás. But here's the beautiful thing about the servant of the Lord. Pero esta es la cosa hermosa acerca de los siervos del Señor. You're not limited to one way that you get to serve. Tú no tienes el límite de solamente una cosa para servir a Dios. Remember, we all have different things in our measuring cups, different ways that we can serve. Recuerda que tenemos muchas cosas dentro de nuestra copa medidora, muchas cosas que podemos usar para servir. For your friend, it might be mothering. For you, it might be some other way to serve. Para tu amigo puede ser mamá, pero para ti puede ser algo diferente. I think we have to be careful not to turn her blessing into my pain. Tenemos que tener mucho cuidado de no convertir las bendiciones de otros en nuestros dolores. The Bible says to rejoice with those who are rejoicing. La Biblia nos motiva a regocijarnos con aquellos que tienen regocijo. And to mourn with those who are mourning. Y llorar con aquellos que están llorando. So it is okay for you to mourn your pain, but don't let her joy be part of your pain. Y está muy bien que llores tu dolor, pero no dejes que el gozo de otra persona, el regocijo de otra persona se convierta en tu dolor. Because you too have a unique way to serve the Lord. Porque tú también tienes una manera única en cómo servir al Señor. I want to remind you of something. Jesus never had a wife or children. Quiero recordarte de algo muy importante. Jesús nunca tuvo una esposa o hijos. And I don't think you would ever say that Jesus did not serve in a significant way. Y no creo que tú te atreverías a decir que Jesús no sirvió de una manera significativa. So if you would not say this about Jesus, don't say it about yourself either. Entonces, si tú no lo dirías acerca de Jesús, no lo digas acerca de ti tampoco. You have a very important way to serve the Lord with whatever He has placed in your measuring cup. Tú tienes una manera importante para servir al Señor con todo lo que Él ha puesto en tu copa. Muy bien. Muy bien, Shannon. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo sé si estoy siendo influenciado por el enemigo? So the next question is, how do I know I've been influenced by my enemy? Right. Yeah, that's what we just talked about, right? Claro, de esto mismo era de lo que estábamos hablando. So you need to be listening for the voices that are influencing you. Tú tienes que estar pendiente de esas voces que te están influenciando a ti. If you're having this idea that you have to measure up, si estás sintiendo esta idea de que tienes que compararte, de que tienes que seguir creciendo, that you have to prove that you have more or that you are more, que tienes que probarle al mundo que tú tienes más o de que tú eres más, you can know for sure you are not being influenced by Jesus. Tú puedes estar absolutamente seguro de que no estás siendo influenciado por Jesús. And you need to stop being influenced by the world. Y tú tienes que dejar que el mundo siga influenciándote. So the best way to know the voice of Jesus, la mejor manera de escuchar la voz de Jesús, is to be in His Word. Es estar en su palabra. You need to read it long enough and read it more frequently enough. Tienes que leer suficiente y con frecuencia. So you know exactly what Jesus says. Para que puedas saber exactamente lo que Jesús dijo. And then when you hear one of those voices from the enemy or the world, you can say, that is not my Jesus. Y cuando tú escuches estas palabras del mundo o del enemigo, tú puedes decir, esa no es la voz de Jesús. Jesus does not talk to me that way.
Jesús no me habla así a mí de esa forma. He does not tempt me to measure up. Él no me tienta a que me esté comparando constantemente. And he does not shame me when I fall behind. Ni me avergüenza cuando me quedo detrás. Jesus invites me to a life of humility. Jesús me invita a una vida de humildad. Voy a decirlo otra vez. Jesús me invita a una vida de humildad. Okay. Wow, el mejor ejemplo que tenemos a seguir, ¿no? Y ya la última pregunta de esta ronda, hay varias preguntas, pero vamos a dejar hasta esta última, es ¿cómo equilibrio no ser perfeccionista y no ser perezoso? So the next question is, how do I balance not being perfectionist, but also not lacking and not being like lazy and not doing more? Mm-hmm. Yes. Yeah. So it is a balance, isn't it? Es un balance, claro. I think it comes down to knowing what's been put in my cup, not her cup, but my cup. Yo creo que viene, el sentido viene de estar seguro de qué es lo que hay en mi copa. We know when God has given us extra to be serving with. Nosotros sabemos cuando Dios nos ha dado más cosas para servir. And we also know when we have less than somebody else. Y también sabemos cuando tenemos menos que otras personas. We're going to talk about this a little more in the next session. Hablaremos un poquito más sobre esto en la próxima sesión. But let me just say this now. Perfectionism is trying to make it look like I have a completely full measuring cup. Pero sí quiero decir esto ahora. Ser perfeccionista significa que yo quiero mostrar que tengo una copa perfecta y llena. It's trying to make it look like I don't lack anything. Es tratar de hacer pensar que a mí no me falta nada. But that's just simply not true. Pero eso simplemente no es verdad. We all have weaknesses. We all have limitations. Todos nosotros tenemos debilidades y limitaciones. And so it's not the voice of Jesus telling you that you have to never show your weakness. No es la voz de Jesús la que dice que tú nunca debas mostrar tus debilidades. Jesus invites you to use everything that's in your cup, no more and no less. Jesús te invita a que uses absolutamente todo lo que tienes en tu copa, ni más ni menos. Let humility be your guide. Deja que la humildad sea tu guía. Ask, what have I been given and how am I supposed to serve with it? Pregúntate a ti mismo, ¿qué me ha sido dado y cómo lo voy a usar? Wow, muchísimas gracias, Shannon y Jackie. Ha sido una primera sesión muy profunda y que nos ha aportado muchas herramientas para dejar de compararnos. Voy a invitarles a que tengan un tiempo de descanso. Voy a dar unos anuncios y regreso con ustedes para esta segunda ronda. So we're going into the second time now, Shannon. Oh, okay. Okay. Entonces, queremos invitar a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de las redes sociales de CLC en toda Hispanoamérica a que visiten las páginas online de este ministerio que está en 8 países y adquieran el libro No te compares. Si ustedes ya lo han podido escuchar, si han podido ver lo práctico que es, no lo deje para otro día. Algo que dice Shannon en su libro es que la comparación tiene efectos a largo plazo y que la forma de ser libre de ellas es a través de la humildad y del servicio. Entonces, aquí tenemos las páginas web de CLC Chile, CLC Colombia, CLC Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay, para que usted consulte el libro No te compares. También les invitamos a que conozcan las sedes presenciales. Aquí está la sede principal de cada uno de estos países. En Colombia, en Bogotá, en Santiago, en Chile, en Quito, en Ciudad de México, en Panamá, en Perú también, en Lima, en Montevideo y en Valencia, para que usted pueda contactarles, escribirles a su WhatsApp o también escribirles un mensaje preguntando este valioso libro que ayuda no solamente a las mujeres, sino a pastores, líderes, hombres, porque la comparación siempre, ese mal llamado juego, como nos decía Shannon,
nos afecta a todas las personas. Y aquí en Colombia lo invitamos también para que puedan conocer la librería CLC. Ojo, que hay una librería nueva en la ciudad de Apartadó. Es en la calle 99, número 10320, en el barrio Ortiz. El teléfono 604-815-5226 y el celular 322-888-4101, donde usted puede comenzar a preguntar los libros de Shannon Popkin. Están también disponibles las 4 librerías de Bogotá, las 2 de Barranquilla, la librería de Cali, Ibagué, Medellín y Tunja. Y también le agradecemos a todos los medios de comunicación y universidades que se han conectado con nosotros en este valioso tiempo. Para aquellos que están llegando hasta ahorita, permítame mostrarle a Shannon en acción. Ella estuvo también presente como conferencista invitada en el 31º Encuentro Nacional de Libreros de CLC Colombia en Bogotá. Aquí la vemos también con Jackie como traduciendo ante más de 200 libreros de todas las regiones del país. Aquí nos estaba enseñando acerca de su libro No seas una mujer controladora. Vemos la gran aceptación y cómo muchas personas se sintieron identificadas en estos temas que uno dice, a mí no me pasa, le pasa a mi vecino, pero también tiene que ver mucho con la intención del corazón, ¿cierto? Entonces, muy importante, pero no solamente a través de ese evento, sino también traíamos esta foto donde ella estuvo con un grupo de mujeres que venían estudiando sus libros, tanto No seas una mujer controladora, No te compares, y la líder se contactó con la editorial Portavoz a través de Jackie y se pudo llevar una reunión aquí en la ciudad de Bogotá, donde ellas mismas se reunían, venían mujeres de Villavicencio, una ciudad cercana a Bogotá, algunas de aquí de Bogotá, y para ellas fue la gran sorpresa que decían, cuando la pastora les dijo que, sí, que iban, la esposa del pastor les dijo que iba a venir Shannon, decían, no te lo creo, pero miren, son las cosas que Dios dispone porque para Él nada es imposible, y pudimos tener un tiempo muy, muy especial. Entonces, pues, para que ustedes vean y conozcan un poco más de la vida y del trabajo y de los ministerios de los autores con los que trabaja la editorial Portavoz. Entonces, invito nuevamente a Shannon y a Jackie para este nuevo tiempo de aprendizaje sobre el libro No te compares. Bienvenidas nuevamente. Hello, it's good to be back with you. Muchas gracias. Es bueno estar de regreso con ustedes. Those photos bring back such good memories, don't they, Jackie? Esas fotos traen muy buenas memorias, ¿verdad, Jackie? Sí, de verdad. Estuvimos muy contentas de estar en Colombia, ¿eh? Yes, we had such a great time in Colombia. Yeah. So I want to tell you about a time that I opened an email. En esta tarde también quiero contarles de un tiempo en el que un día que abrí un correo electrónico. And I learned that my friend had been invited to speak for a large event. Y era así que de una amiga mía me contaba que había sido invitada como conferencista en un evento muy grande. She was chosen and not me. Ella fue escogida y yo no. And I was disappointed and jealous. Y yo estuve muy celosa y muy decepcionada. Now, I have to admit, she is more gifted than me in several ways. No tengo que admitir de que ella tiene muchos más dones que los míos. She has a high capacity for serving the Lord. Tiene una capacidad alta para servir al Señor. She probably does have more in her measuring cup. Ella probablemente tiene más que yo en su taza de medir. But her honor felt like my dishonor. Pero su honor se sentía como mi deshonor. I wonder if you've had an experience like that. Quisiera preguntarte si en algún momento has sentido lo mismo. Even as a servant of the Lord, is there someone else who seems to have more in her measuring cup? Aún como siervas del Señor, ¿se siente a veces que otras tienen más que tú para servir a Dios? Maybe she's more talented, or she has more wealth, or more children. Quizás es que esta mujer, sierva como tú, tiene más dinero, tiene más hijos. She has more gifts for serving the Lord. Tiene más dones para servir al Señor. There are times when it's obvious that you have less in your measuring cup than somebody else. Y sí, hay tiempos en los que parece que tú tienes mucho menos que otras personas para servir al Señor en tu copa medidora.
And the question I want to ask is, does that mean your work is less valuable than this other person's? La pregunta que quiero hacerte es, ¿tú crees que lo que tú tienes para ofrecer es menos valioso que lo de la otra persona? Like I've said, our measuring cups are mismatched. We don't have equal amounts in our cups. Tal como les había dicho antes, nuestras copas medidoras son completamente diferentes. But here's what I want you to know. Pero esto es lo que yo quiero que sepan. There is a way to live your life Hay una manera de vivir tu vida so that you know when you get to the end of your life, you will hear, "Well done," from the Lord Jesus. Pero hay una manera de vivir en la que al final de tu carrera tú escuches al Señor decir, buen trabajo, sierva fiel. There is a way to live with confidence, even if somebody else has more in her measuring cup. Hay una manera de vivir con toda confianza en ti misma, aun cuando otras personas tienen más en su taza de medir. You can have less than everybody else in your church, everybody else in your family, everybody else in your community. Tú puedes tener menos que todas las personas en tu iglesia, en tu comunidad e incluso en tu familia. You can be the one with less and still hear, "Well done." Tú puedes ser la persona con menos y todavía escuchar bien hecho. And today I'm going to tell you how. Y esta tarde te voy a decir cómo. I want to look at a story that Jesus told. Quiero que veamos una historia que Jesús contó. It's a parable found in Matthew chapter 25. Es una parábola que encontramos en Mateo 25. Jesus told this story right before he was about to die on the cross. Y Jesús contó esta parábola poco antes de que fuese crucificado. He told his disciples he was going away. Había dicho a sus discípulos que él se iba. And they said, "Well, what are we supposed to do until you come back?" Y ellos le preguntaron, entonces, ¿qué se supone que nosotros hagamos hasta que tú regreses? And that's when Jesus told this story. Y ahí es cuando Jesús contó la parábola de los 3 siervos. It applies to us too, right? Because Jesus has gone away, and what are we supposed to do until he comes back? Y aplica perfectamente a nosotras, porque Jesús se ha ido, pero ¿qué se supone que hagamos hasta que Él regrese? So I'll ask Jackie to read this story from Jesus in Matthew 25, 14 through 30. Entonces les invito a leer conmigo esta parábola en Mateo 25, 14, 30. Jesús dijo, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas, al tercero 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Al siervo que recibió 5 talentos, comenzó a invertir su dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 talentos también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 talento lo cavó en un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de un tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. Al siervo al confiado los 5 talentos se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 talentos para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido 2 talentos y dijo, amo, usted me dio 2 talentos para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que había recibido 1 solo talento. Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó.
Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondía en la tierra. Mire, aquí está su talento de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perezoso y perverso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Y entonces ordenó, quítenle el talento a este siervo y dénselo al que tiene los 10 talentos. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Okay, so what I want you to notice is that there is a simpler way that Jesus could have told this story. Lo que quiero hacerles notar es que hubo una manera más simple en la que Jesús pudo haber contado esta historia. He could have told the story about two servants who had equal amounts in their measuring cups. Él pudo haber contado esta historia de dos siervos que tienen dos copas diferentes y con cantidades diferentes en ellas. And one servant buried his treasure and the other invested. Y uno de estos siervos enterró su copa y el otro la invirtió. But instead, Jesus told the story more true to life. Pero en realidad Jesús contó la historia más cercana a la vida real. They had mismatched amounts, right? Los tres siervos tenían tres cantidades completamente diferentes. One servant had 5, one had 2, and one had 1. Un siervo tenía 5, el otro tenía 2 y el otro tenía 1. And as the disciples gathered listening to this story, I think they were asking, well, which one am I? Y a medida que los discípulos se acercaban para escuchar la historia, estoy segura que ellos se preguntaban, ¿cuál soy yo? They all knew that Peter was the one who had 5, right? Claro, seguro que todos pensaron que Pedro era el que tenía los 5 talentos. But what about Thaddeus? You remember Thaddeus, right? ¿Qué tal Tadeo? Thaddeus we don't know much about Thaddeus, right? No sabemos nada acerca de Tadeo. In the lists of the disciples, his name is always down at the last. En la lista de los discípulos, siempre Tadeo está al final de la lista. And so as Thaddeus listened to this story, he was probably thinking, oh, I'm the guy with 2. Y seguro que a medida que Tadeo estaba oyendo la parábola, la historia, se decía a sí mismo que él era la persona con 2 talentos. I'm not going to bury my talent, but I'm the one who has less. Yo no voy a enterrar mis talentos, pero yo soy el que tiene menos. I think there's a lesson in this story for all of us, but especially for the one like Thaddeus who has less. Yo pienso que hay una gran enseñanza en esta historia, pero especialmente para las personas como Tadeo, los que tenían menos. So first, let's talk about what is a talent. A talent is about 65 pounds of silver. Primero hablemos qué cosa es un talento. Un talento es alrededor de 65 gramos de plata. So it's a lot. It's worth a lot, right? One talent was worth a lot. Es mucho. Un talento era bastante. Just because the servant with 1 and the servant with 2 were given less, it doesn't mean that they were given a little tiny amount. Entonces, aun cuando los siervos que recibieron 1 y 2 recibieron menos, no significa que ellos habían recibido poquito. And look at that verse 15. Look at what the master said. Miremos al versículo 15. Miremos lo que dice el amo. It says that they were each given according to their ability or capacity. Y ese versículo nos dice que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. The Greek word is dunamis. It means power. La palabra en griego significa poder. And so here's what we know. The servant gave to each according to their ability, their power, their ability to carry. Y lo que está diciendo este versículo es que a cada uno se le dio de acuerdo a su capacidad, a su poder, a lo que podían llevar. Since they were given different amounts, it means they had different amounts of capacity.
Y como a ellos se les fue dado diferentes cantidades, significa que cada uno de ellos tenía diferentes capacidades. And the master knew how much they could carry. Y el amo sabía cuánto podía cargar cada uno de ellos. So here's the first thing I want you to know. Jesus knows how much you can carry. Y esto es lo primero que yo quiero que tú sepas, y es que Jesús sabe cuánto tú puedes cargar. We have that on a slide. Jesus knows how much you can carry. Y Jesús sabe, quiero enfatizar esto, sabe cuánto tú puedes cargar. Some of us are driving ourselves. We're putting so much pressure on ourselves, or we're shaming ourselves. Y muchos de nosotros estamos poniendo demasiada presión en nosotras mismas y nos estamos avergonzando a nosotras mismas. And really, the reason is we're trying to measure up, but we have less capacity than someone else. Y la realidad es que estamos tratando de medirnos superior a lo que nuestras capacidades realmente es. We have less in our measuring cup, and we're trying to do what this other person who has more is. Tenemos menos en nuestra copa de medición, sin embargo, estamos tratando de hacer lo que personas con más en sus copas hacen. We need to have an honest conversation with Jesus about our capacity level. Y nosotros tenemos que tener una conversación muy honesta con Jesús acerca de nuestra capacidad. I want to ask you a question. Are you someone with a high capacity? Hacerte una pregunta. ¿Tú eres una persona con una capacidad grande? Can you get a lot done in 24 hours? ¿Puedes hacer muchas cosas en 24 horas? Can you manage stress really well? ¿Puedes manejar el estrés de una manera eficaz? Have you been given lots of gifts and abilities or lots of wealth? ¿Has sido una persona a la que se te ha dado muchas habilidades, dones y riquezas? So here's the question. Are you serving Jesus with all that you have? Entonces aquí está la pregunta. ¿Estás sirviendo a Jesús con todo lo que se te ha dado? Or are you somebody with low capacity? ¿O eres tú una persona con poca capacidad? Maybe you're someone who has chronic pain. Quizás eres una persona que vive con dolores crónicos. You're someone who has special needs. Alguien que tiene necesidades especiales. You move slower than other people. O que sencillamente te mueves más lento o andas más lento que otras personas. And the question for you is the same one. Y la pregunta para ti es idéntica. Are you serving Jesus with all that you have? ¿Estás sirviendo a Jesús con todo lo que tienes? Determine right now to serve Jesus with all that you have, no more and no less. Yo te pido que determines ahora mismo servir a Jesús con todo lo que tienes, ni más ni menos. But you might serve Jesus with less than the person next to you. Pero puede ser que tengas que servir a Jesús con menos que la persona al lado tuyo. I think that's what Jesus was saying to Thaddeus. Yes, you have less, but you can still serve with your less. Y yo creo que eso era lo que Jesús le estaba diciendo a Tadeo. Sí, tú tienes menos, pero tú puedes servir con todo eso. The bad example in our story was the one who had one, the guy who had one talent. Y el mal ejemplo en nuestra historia es el siervo que tenía un talento. He buried his talent, and he represents the unbeliever in the story. Esa persona con uno enterró su talento y esa persona representa a los no creyentes en esta historia. He was cast out, but here's what I want you to know. Esta persona fue tirada afuera, pero esto es lo que yo quiero que tú sepas. He wasn't cast out because he didn't do enough. Él no fue tirado afuera porque no hizo suficiente. That is not the message of the gospel. Eso no es el mensaje del evangelio. The gospel does not say you have to do more or try harder. El evangelio no dice que tú tienes que hacer más y más duro. But Jesus does expect us to serve him with whatever is in our measuring cup. Pero la expectativa de Jesús es que le sirvamos con todo lo que tenemos en nuestra copa de medir. The one that I find so inspiring is the servant who had only two. El personaje que encuentro más inspirador es el que tenía 2 talentos. Because he knew that his master knew he had less. Porque él sabía que su amo sabía que él tenía menos.
You know, when I'm the one who has less, you know what I'm tempted to do? Tú sabes, cuando yo noto que yo soy la que tiene menos, ¿sabes qué es? ¿Cuál es mi tentación? I'm tempted to bury my talent. Mi tentación es esconder mi talento. Why do I want to bury it? Because I don't want to be looking like the one who has less. ¿Y por qué crees que lo quiero esconder? Porque no quiero lucir como la persona que tiene menos. I want everyone to think I'm awesome. Yo quiero que todo el mundo piense que yo soy súper, que soy grandiosa. I don't want it to look like I'm being shown up or others have more or are doing more. Yo no quiero ser la persona que da menos, quiero que me consideren la que da más y la que es más. But here's what I want you to see. It takes humility to invest when you're the one who has less. Pero esto es lo que yo quiero que vean, y es que toma mucha humildad para invertir lo poco que tienes cuando otros invierten más. That's our second lesson in this story. Y esa es nuestra segunda lección en esta historia. It takes humility to invest when you have less. Toma mucha humildad para invertir cuando tú tienes menos. I'll use myself as an example here. Voy a usarme a mí misma como un ejemplo aquí. You can't see me completely right now, but I can tell you I do not have a movie star body. Ustedes no me pueden ver completa, pero yo les puedo decir desde ahora que yo no tengo el cuerpo de una modelo de Hollywood. And you saw those photos of when I was invited to go speak in Colombia. Y ustedes han visto esas fotos de cuando nos invitaron a hablar en Colombia. And I thought, oh no, I'd be standing on a platform. Y yo pensé, oh no, yo voy a estar ahí parada en esta plataforma. The women in Colombia are beautiful. Las mujeres en Colombia son tan hermosas. I felt intimidated and insecure. Y me sentí insegura y tuve temor. And if you're not from Colombia, I'm sure the women in your country are very, very beautiful also. Y no solo las mujeres en Colombia, todas las mujeres en Hispanoamérica son mujeres hermosas. Perhaps you can relate to feeling insecure like someone else is more beautiful than you are. Y quizás tú puedas relarte conmigo en este punto de pensar que hay otras mujeres alrededor tuyo que son más hermosas. So I was looking at myself and looking at the lines and feeling less beautiful. Y yo me estaba mirando a mí misma, mirando mis líneas de medir y sintiéndome menos hermosa. But you know what? I went to Colombia. Pero ¿sabes qué? Yo fui a Colombia. I did not bring a movie star body. No traje ningún cuerpo de estrella de televisión. I just brought myself and I stepped onto the platform and I served. Solamente me traje a mí misma, me paré en la plataforma y serví. Do you see that sometimes it takes humility to serve when we're the one with less? ¿Pueden verlo? Toma mucha humildad para invertir cuando se tiene. Do you ever see yourself as the one with less? Con frecuencia te ves a ti misma como la que tiene menos. And will you humble yourself and serve anyway? ¿Y te humillarías y servirías con lo que tienes? That's what the servant with 2 did. Y eso fue lo que hizo el siervo con los 2 talentos. He took his 2 and he served with all that he had. Tomó lo que tenía y sirvió al Señor con todo lo que tenía. And here's what I love. Look at these verses in Matthew that show these 2 servants. Verse 21 and 23. Let's put those side by side on the screen. Y miremos los versículos en Mateo 25, los versículos 21 y 23. Do you see that the verses are exactly the same, word for word? Pueden ver que los versículos son idénticos. Jesús dijo lo mismo al siervo con 2 talentos que al siervo con 5 talentos. When the servant with 2 doubled what he had, the master said, "Well done, good and faithful servant." Cuando el siervo con 2 talentos duplicó lo que tenía, Jesús le dijo, bien, siervo bueno y fiel. And it's exactly what the master said with the servant who had 5 and doubled it and made 10. Y es el mismo mensaje que el amo dijo al siervo con los 5 talentos que duplicó lo que tenía. Both of them were told, "Well done." Ambos escucharon, bien hecho.
And it didn't have to do with how much they brought forward. Y no tenía nada que ver con lo que ellos consiguieron después de invertir los talentos. Look, it does not say, well done, good and prosperous servant. No dice el versículo bien y próspero. It does not say, well done, good and productive servant. No dice bueno y productivo siervo. It says, well done, good and faithful servant. Dice bien hecho, bueno y fiel siervo. Faithfulness is the key. La clave es fiel. Whether you have more in your cup or less in your cup, the question is, will you be faithful? Ya sea que tengas más o menos en tu copa, la pregunta es, ¿vas a ser fiel? We're part of Jesus's kingdom. No somos parte del reino de Jesús. And what this story tells me is that our rewards are not tied to the results. Y lo que este versículo me está diciendo es que nuestra recompensa no está atada a nuestros resultados. You know what this shows? What will be rewarded is faithfulness. Esto lo que nos está mostrando es que nuestra recompensa va a estar basada en nuestra fidelidad. This means that there can be a mom with 2 kids and a mom with 5 kids, and both can be told, well done, good and faithful servant. Esto significa que puede haber una mamá con 2 niños y otra con 5 niños y que ambas van a escuchar lo mismo. Bien hecho, sierva buena y fiel. There can be one servant who makes $20,000 a year and another who makes $50,000 a year, and they can both be told, well done, good and faithful worker. Puede haber un trabajador que gane 20,000 o puede ganar 50,000. Ambos van a escuchar bien hecho, buen y fiel siervo. There can be a church worker who serves 20 people and a church worker who serves 50 people, and they can both be told, well done, good and faithful servant. Y puede haber una iglesia con 50 miembros o con 1,000 miembros y ambos van a recibir el mismo mensaje. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Our goal is to be faithful. Nuestra meta es ser fiel. It doesn't matter how much you have in your cup. No importa cuánto tengas en tu copa. It doesn't matter if you have more or less. No importa si tienes más o menos. Each one of us has the opportunity to hear well done. Cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de escuchar bien hecho. Because we each have the opportunity to be faithful. Porque cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser fiel. You know what this also does? ¿Saben lo que esto también hace? It allows us to be next to somebody who has more or less. No, esto nos da la oportunidad de estar al lado de alguien que tiene más o que tiene menos. And we don't have to compete with each other. Y no tenemos que competir con otros. We both have opportunity to hear well done. Ambos tenemos oportunidades de escuchar bien hecho. And so I can look over at my friend who was invited to speak. Yo puedo mirar a mi amiga que fue invitada a hablar, The one who has more in her measuring cup. la que tiene más en su copa medidora, And what I can say is, I hope she will be faithful. y tengo que decir, yo espero que ella sea fiel. And I can look at myself and say, I want to be faithful. Y yo puedo mirar a mí misma y decir, yo quiero ser fiel. We all have opportunity to hear well done. Todos tenemos la oportunidad de escuchar bien hecho. Qué lecciones tan impresionantes, Shannon. De verdad, el Señor ha hablado en nuestros corazones y nos ha confrontado. Thank you so much, Shannon. What a wonderful message. My pleasure. It was such a joy to share it. Y no es solo, este mensaje no es solo para las mujeres, es para todas las personas, para todos los hijos de Dios y personas que luchamos a diario con la comparación. And this is not a message limited to women. This is a No. message for every of God's children that, struggle every day with comparison. Yes, this is a message that you as a woman, if you're listening as a woman, you can share this with your husband. You can share this with your children. You can share this with your friends.
Y este es un mensaje que, si ustedes están escuchando, pueden compartir con sus esposos, pueden compartir con sus hijos, pueden compartirlo con las personas en su comunidad. Muchas gracias, Shannon. Vamos a la siguiente ronda de preguntas. We're going to start the questions. Okay. Tenemos una que dice, ¿cuál es la forma en que los cristianos comparan más que el mundo? So the next one is, in which way Christians compare more than the world? Yes. So in the book No Te Compares, En el libro No Te Compares, yes, we broke up the chapters into the ways that we compare. Los capítulos están divididos en las formas en las que nosotros tendemos a compararnos. And so chapter 1 sets up the issue with comparison. En el capítulo 1, pues lanzamos el mensaje de lo que es la comparación. But in chapter 2, we talk about the way that Christians compare more than anybody. En el capítulo 2, entonces hablamos sobre ese tema en el que los cristianos compiten o se comparan más que ninguna otra persona. And it's comparing our sin with other people. Y es comparando nuestro pecado con el pecado de otras personas. Whenever I go to speak and I ask people, which chapter are you more interested in? Comparing wealth, comparing status, comparing ministry, all the different ways. Cada vez que hablo en conferencias y le pregunto a la audiencia, bueno, ¿cuál de los capítulos ustedes se identifican más? La comparación de las riquezas, la comparación de diferentes cosas. Often this is the chapter that people are most interested in. Con frecuencia, este es el capítulo en el que las personas ponen el mayor interés. Because there is such temptation to compare our sin with someone else's. Porque es una tentación muy grande comparar nuestro pecado con el pecado de otras personas. And we tend to look at disgust or look at other people who have a lot of sin with disgust. Y tenemos la tendencia a mirar los pecados de otras personas y mirarlos con disgusto. But Jesus never taught us to do this. Pero Jesús nunca nos dijo hacer eso. When we have disgust, we can't communicate disgust without looking down on someone else. Nosotros no podemos comunicar el disgusto sin mirar a unas personas de una manera despectiva. When we're disgusted with someone, we're elevating ourselves. Cuando estamos mostrando disgusto por alguien, nos estamos elevando por encima de esa persona. We're saying that is a sin I never could, I never have, I never would. Y estamos diciendo, ese es un pecado que yo nunca haría, que nunca aguantaría y que nunca toleraría. Do you see how we're lifting ourselves up in that moment? ¿Puedes ver cómo te estás levantando a ti mismo en ese momento? But remember in our first message, who's the one who lifts himself up? That's the enemy, right? Y recuerden el mensaje de la primera sesión. ¿Quién es esa que nos trata de elevar y que tiene este mensaje de prevalencia? Y es nuestro enemigo. Jesus had no sin at all. Jesús nunca pecó. And yet look at what he did. He emptied himself. Y sin embargo, mira lo que hizo. Él se vació a sí mismo. And so he invites us to have that sort of humility. Y Él nos invita a tener ese tipo de humildad. So we have a lot to learn about comparing sin. Tenemos mucho que aprender acerca de comparar nuestros pecados. Yes, we are the ones who are concerned with sin because we want to please God. Claro, es normal que estemos muy preocupados por nuestros pecados porque queremos agradar a Dios. But our God invites us to grow in humility. Pero nuestro Señor nos invita a crecer en humildad. Así es, Shannon. Y muchas veces el ejemplo se tiene que dar desde casa. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo puedo evitar comparar a mis hijos por su personalidad o talentos? So the next one is, how can I avoid comparing my kids based on talent and personalities? Yes, oftentimes we do want to project ourselves onto our children, right? Con mucha frecuencia tratamos de proyectarnos a nosotros mismos y nuestros hijos. But think about God as our Father. Pero pensemos en Dios como nuestro Padre. He knows that we're different, right? Él sabe que nosotros somos diferentes. And in that last story, it warms my heart to know that Jesus knows when I have less in my measuring cup. Y en esa historia realmente me conforta mucho el saber que Jesús sabe lo que hay en mi copa.
He knows what I can carry. Él sabe lo que yo puedo llevar. And so his expectation for me is based on what he has given me. Entonces yo sé que sus expectativas para mí están basadas en lo que él me dio. And so I think we should model this sort of parenting with our children. Yo creo que nosotros debemos modelar ese mismo estilo con nuestros hijos. To the one who has been given much, we should expect them to faithfully serve with all that they've been given. Para los hijos nuestros, a los que han recibido más, debemos esperar que ellos sirvan con todo lo que se les ha dado. But our children are different from each other, right? Pero nuestros hijos son diferentes entre ellos. And they're different from other people's children. Y son diferentes de otros niños también. And so I think we should give expectations and encouragement to our children based on what they have been uniquely given. Yo creo que debemos tener las expectativas de nuestros hijos específicamente basado en lo que ellos han recibido. And when our children look over and see that someone else has more, Y cuando nuestros hijos miren y vean que otros niños tienen más, we need to know the words of Jesus well enough that we can give those to our children. y nosotros tenemos que saber las palabras de Jesús suficiente para poder darlas a nuestros hijos. I remember when my son was playing soccer. Yo recuerdo cuando uno de mis hijos estaba jugando fútbol. And his friend was given a position that he thought was more honorable. Uno de sus amigos pudo jugar en una posición que mi hijo pensaba que era más importante. He was given the role that was back by the goalie. Él recibió la posición de ser un defensor. And so what I said to him was, look, your friend is, his legs are thinner and he runs faster. Y entonces lo que yo le dije a mi hijo, mira, tu amigo lo pusieron delante como delantero porque sus piernas son más largas y él puede correr más rápido. Your legs are more muscular and you are stronger. Tus piernas son más musculosas y son más fuertes. And so you need to be back here and to defend your goalie. So tú tienes que quedarte aquí detrás y defender tu meta. You see, God has given your friend a way to serve and he's given you a way to serve. And both of you are serving on this team. Y Dios ha dado a tu amigo la oportunidad de servir de una forma y a ti de servir de otra. Y juntos ustedes están sirviendo a este equipo. I think we have to help our children see the way that God has gifted them uniquely. Yo creo que debemos ayudar a nuestros hijos a ver cómo es que Dios les ha dado talentos únicos y de esa forma maneras únicas para servir. And invite them to serve. Y invitarlos a servir. Mm-hmm. Sí, pienso que ese es el gran remedio para este problema, como nos has dicho, el servicio y la humildad. Y ya tenemos, o nos hacen una pregunta, Shannon, ¿puede explicarnos cómo usar la guía para líderes de grupo? The next question is, can you explain how to use the leadership guide? Oh, sure. Yes. So the leader's guide will give you extra support as you're leading your group. La guía para líderes te va a dar te puedes apoyar en ella para conducir el estudio en grupo en la iglesia. It's right in the back of the book. Está al final del libro. And so it will tell you which questions are best for discussion. Y va a indicarte cuáles son las preguntas que son mejores para animar la discusión. It will tell you where are the parts that your group might have trouble with. Y te puede también ayudar a identificar las partes en las que tu grupo tiene más dificultades. And which questions would be great for all of the group members to answer. Y también cuáles son las preguntas más adecuadas para que el grupo en conjunto puedan contestar. I think that this book is particularly good to study in groups. Yo creo que este libro es muy, pero muy bueno para el estudio en grupos. Because comparison is something that we often do in isolation. Porque la comparación es algo que usualmente hacemos aisladas. And so it's so good when we can come together and be vulnerable about this problem. Y yo creo que es muy bueno cuando podemos juntarnos y mostrarnos vulnerables en este problema.
And share that this is a shared struggle and we can encourage each other. Y poder compartir que no estamos solas en esta lucha y animarnos a las otras. In 1 Peter, he says, clothe yourselves, all of you, with humility. Y Primera de Peter nos dice que nos vistamos todos nosotros con ropas de humildad. And so picture yourself coming to group, putting on your humble clothes. So, imagínate a ti misma viniendo a tu grupo de estudio con ropas de humildad. When we put on our pride clothes, we want to look really, really good from a distance. Cuando nos ponemos estas vestimentas de orgullo, queremos lucir muy bien a distancia. But our humble clothes, they allow us to come and just to be comfortable in each other's presence. Pero estas vestiduras de humildad nos ayudan a estar muy cómodas en la presencia de otras. Those verses also say that our enemy is like a roaring lion seeking those to devour. Y esos mismos versos nos dicen que nuestro enemigo es como un león rugiente que quiere devorarnos. So humility allows us to draw in close and be supportive of each other. Y la humildad nos ayuda a estar juntas y apoyarnos las unas a las otras. In isolation, we are more vulnerable to the enemy attack. Aisladas somos mucho más vulnerables al ataque del enemigo. We have to come together and remind ourselves what Jesus says. Tenemos que juntarnos y recordarnos a nosotras mismas lo que Jesús nos dijo. And remind ourselves and each other of the truth. Y recordarnos unas a las otras del mensaje de la verdad. Muy bien, muy bien. De verdad que es un valioso recurso y en cada capítulo tú tienes también varias preguntas para hacer y una meditación al final que es muy importante. Es un libro totalmente práctico y un estudio de 6 semanas donde usted va a poder dejar esa comparación que la ha afectado durante tantos años o lo ha afectado porque, como hemos hablado, es un problema transversal, para comenzar a verse como Cristo lo ve y dejar de mirar hacia afuera, como nos dice Shannon, sino mirar lo que Dios ha puesto de especial en cada uno de nosotros. Entonces, pues, te agradecemos, Shannon, por este valioso tiempo, a Jackie también. Gracias porque sabemos que tienen unas agendas bastante ocupadas, pero han sacado este tiempo para compartir con nosotros y los lectores y las lectoras de Hispanoamérica sobre este tema tan importante. Entonces, thanks for your time. Thank you. Thank you so much for having me. It was great to talk about the truth of Jesus today. Gracias por invitarme. Ha sido una experiencia muy buena poder compartir con ustedes la verdad de Dios y del Evangelio. Ok, muchísimas gracias. Y las personas que están con nosotros conectados, les invitamos también a que puedan conocer más acerca de Shannon Popkin. Ella tiene un blog. Aquí les compartimos este código QR para que los que están aprendiendo inglés puedan también practicar con unas tarjetas de oración, con versículos digitales y recordatorios y también con una Biblia de estudio, ¿no? De 10 páginas, muy importante. Recuerden que ella escribe en el blog de Aviva Nuestros Corazones, de Mujer Verdadera, que es un blog muy reconocido para la mujer. Y también pues les invitamos a que adquieran cualquiera de los 2 libros de ella. Ambos tienen guía de estudio y sabemos que cuando los comiencen a leer van a saber. Estos son algunos de los libros que ella ha escrito en inglés. También va trabajando muchos materiales para las niñas porque desde esa edad se comienzan a recibir esos dardos del enemigo y nos gusta mucho como Shannon expone el trabajo de Satanás, como ella lo dice, es una estrategia, ¿no? Que busca que nos comparemos, que nos centremos en nosotros mismos y no en servir y seguir el modelo de Jesús. Entonces les invitamos a que visiten las librerías de CLC en toda Hispanoamérica y también en Colombia. Les vamos a recordar las direcciones para que ustedes puedan ir, las tiendas online también, y que puedan comprar estos productos y que van a ser de gran edificación. Aquí están las tiendas online, clcchile.com, clccolombia.com, clcecuador.com, clc-mediomexico.com, clclibros.com, librería clcperú.com, clcvenezuela.com y clcuruguay.com. Les recordamos también las direcciones de las librerías de CLC en Colombia para que ustedes puedan adquirir todos nuestros productos de Editorial Portavoz allí. Están en varias ciudades, en Bogotá, en Barranquilla, Cali, Ibagué, Medellín, Tunja y la nueva librería de Apartado
Y si ustedes tienen preguntas sobre alguno de los productos de Editorial Portavoz, por favor síganos y escríbanos en el grupo de WhatsApp o en nuestro correo davidg@portavoz.com, más 57 313 221 59 48, donde estaremos prontos para brindarles mayor información sobre los productos de nuestra editorial. Aquí ven los 2 libros de Shannon. Si has sido edificada con alguno de ellos, por favor escríbelo en el chat, compártenos tu testimonio y lleguemos a más personas para que podamos vivir en esa libertad fuera del yo. Muchísimas gracias por este tiempo y esperamos vernos en un próximo conversatorio.